Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 12. Vamos a estar hablando del dominio. Etimológicamente, la palabra dominio se encuentra también en un vocablo latino, domus, cuyo significado es casa, dominus. Es el señor de la casa y dominium, el señorío doméstico. En cualquiera de ambas versiones, la palabra dominio trasciende la idea de un poder que se ejerce sobre las cosas. Continuando, en cualquiera de ambas versiones, la palabra dominio transciende la idea de un poder que se ejerce sobre la cosa. Osorio define dominio como derecho de usar, disfrutar y disponer de las cosas con arreglo a su naturaleza en servicio de la sociedad y para provecho del propietario. El Código Civil dice que el dominio se llama pleno o perfecto cuando todos sus derechos elementales se hayan reunidos en el propietario y la cosa no está grabada con ningún derecho real hacia otras personas. Se llama menos pleno o imperfecto cuando debe resolverse al fin de cierto plazo o el advenimiento de una condición o si las cosas que forman su objeto es un inmueble grabado respecto a terceros con un derecho real que este código autoriza. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio es el señorío que una persona tiene sobre una cosa, ¿verdad? El poder que ejerce sobre una cosa, que sería un mueble o un inmueble, ¿verdad? Su evolución a través de las distintas doctrinas. En el derecho romano es preciso partir de la concepción prevaleciente en el derecho romano primitivo, reveladora de un sentido exclusivista, refleja en la fórmula descriptiva que más o menos fundada en las fuentes romanas nos alegaron los glosadores. Dominium es ius utendi, et prudendi abutendi, resuat tenus iuris atio patior. Esta fórmula, que más que definir, describe las facultades fundamentales del propietario, tiene antecedentes remotos y resulta útil para dar una idea de la concepción prevaleciente en la sociedad romana. Propiedad en la doctrina de la Iglesia. Los lineamientos generales de la doctrina de la Iglesia Católica acerca del derecho que estudiamos fue manifestada en diferentes documentos por sus máximas autoridades. Sobresalen los siguientes. El derecho a propiedad individual no emana de las leyes humanas, sino de la misma naturaleza. La autoridad pública no puede, por tanto, abolirla, solo puede atemperar su uso y conciliarlo con el bien común. Encíclica Rerum Novarum de León 13. Téngase por cosa cierta y averiguada que ni León X ni los teólogos que enseñaron guiados por el magisterio de la Iglesia han negado jamás o puesto en duda el doble carácter de la propiedad llamada individual y social, según que atiende el interés de los particulares o mire el bien común. Encíclica Cuadragésima, Anno del Pío VI. El derecho de propiedad privada de los bienes, aun de los productivos, tiene valor permanente precisamente porque es derecho natural fundada sobre la propiedad ontológica y de finalidad de los seres humanos particulares respecto a la sociedad. Encíclica Mater ad Magistra de Juan 13. También surge de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada de los bienes, incluso de los productos, derechos como en otra ocasión hemos enseñado, constituye un medio eficiente para garantizar la dignidad de la persona y el ejercicio libre de la propia misión. Por último, y es esta una advertencia necesaria, el derecho de propiedad entre una función social encíclica Pacem in Terris de Juan 23. La doctrina de la Iglesia demuestra así la coherencia del pensamiento de los santos padres a propósito del reconocimiento del principio de la propiedad privada. Pone especial énfasis en la afirmación del destino común de los bienes, cuyo fin primordial consiste en satisfacer necesidades humanas. La propiedad en las leyes de las partidas. No obstante, las discusiones que han abordado el tema relativo a la influencia del cristianismo en las instituciones jurídicas, no cabe duda que la enseñanza del cristianismo, a los cuales nos estamos en los apartados anteriores, influyeron positivamente en el concepto que de la propiedad encontramos en las leyes de partidas del rey Alfonso el Sabio, en donde contiene la definición del derecho de propiedad como poder que tiene el hombre en sus cosas, de hacer de ella o en ella lo que quiere según Dios, según las leyes. En esta definición se esboza la limitación fundamental de las facultades
de los propietarios impuesto por leyes divinas y humanas, sin perjuicio del otro principio. El hombre puede hacer en lo suyo lo que quisiere, pero debe hacerlo de que no haga daño ni en tuerto a otro. La expresión según Dios y según las leyes nos hace deducir que en pleno siglo XIII, bajo una influencia espiritual, el dominio no era ya considerado como un derecho arbitrario, sino un derecho humano, prácticamente. La individualista derivada de la Revolución Francesa y de la Revolución de la Enciclopedia afirmaron categóricamente, aventura la hipótesis de que la propiedad fuera de los pueblos colectivos en su origen, los bienes pertenecían al clan y a las familias, es decir, que afirma que las etapas por las que atravesaron la propiedad en su historia fueron propiedad colectiva del clan, propiedad familiar y propiedad individual. Con la Revolución Francesa se consagró un concepto tan individualista que rigió a las leyes romanas de las primeras épocas, poniendo de relieve el derecho absoluto del dominio a pesar de los principios de libertad, igualdad y la libertad proclamada. Bueno, esta parte no se entiende tan bien conforme al material. Entonces vamos a pasar en el dominio, en el Código Civil y la Constitución Nacional. La Constitución del 67 contenía principios de carácter general relativos al derecho de la propiedad, declarándolo inviolable y susceptible de expropiación por causa de utilidad pública. El mismo texto se emplea en la Constitución vigente de 1992. Nuestro Código Civil no define el derecho de propiedad como lo hacía Vélez, mantiene invariable el principio de la propiedad individual, pero con criterio diferente impuesto por la necesidad de armonizar sus normas con las contiendas en la Constitución Nacional. Establece la ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y disponer de sus bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones establecidas en este código, conforme con la función social y económica atribuida por la Constitución Nacional, el derecho de propiedad. También tiene legítima facultad de repeler la usurpación de los mismos y recuperarlos del poder de quien lo posea injustamente. El propietario tiene facultad de ejecutar respecto de la costa todos los actos jurídicos que de ella le es legalmente susceptible, arrendarla y enajenarla al título oneroso gratuito. Y si es inmueble, grabarla con servidumbre o hipoteca, puede odicar su propiedad y abonar las cosas simplemente sin transmitirla a otra persona. La explotación racional como fundamento del dominio. En la actualidad, la doctrina y la legislación atribuyen al dominio una función social y económica desconocida durante la vigencia de la concepción absolutista. Y justamente una de las manifestaciones de la doctrina de la función social es la explotación racional como condicionante de la legitimidad del derecho de propiedad. En nuestra legislación, el Estatuto Agrario es la ley que, en cierto modo, reglamenta la función social atribuida a la propiedad por la Constitución, disponiendo la propiedad inmobiliaria rural cumple con su función socioeconómica cuando se ajusta a los requisitos esenciales siguientes: explotación eficiente de la tierra y su aprovechamiento racional, observancia de las disposiciones sobre la conservación y reposición de los recursos naturales renovables. Define luego a la explotación racional de la propiedad inmobiliaria rural como un medio de la realización práctica de la función económica social de la siguiente manera: explotación racional cuando en él se encuentra sentado un establecimiento que puede ser indistintamente agrícola, ganadero, forestal, industrial o mixto, cuyas mejoras representen el 50% del valor fiscal de la tierra. Este concepto traduce una manera de definir la explotación racional como la doctrina actual considera inadecuada, porque en primer lugar el valor fiscal corriente no expresa el valor real del inmueble, que es superior a aquel, por lo cual si el propietario constituye una vivienda cuyo valor representa el mínimo exigido por la ley, ya se considera explotación racional, pero la respuesta negativa se impone. Explotación racional, a juicio del profesor Hermosa, es cuando la tierra es destinada a un género de actividades acorde en su calidad y mediante el empleo de métodos técnicos económicos apropiados, o utilizada para otros fines que aseguren la debida rentabilidad para su propietario. Cree en el bienestar rural, supremo postulado que la ley asigna al IBR se logra mejor si se encara la explotación racional de la tierra con un criterio dinámico que impulse al propietario de emprendimientos capaces de concretar el fiel cumplimiento de la función socioeconómica que la Constitución y las leyes atribuyen a la propiedad. Bueno, ahora vamos a estar hablando del fundamento filosófico, económico y jurídico del dominio.
A nadie se escapa la gran importancia que desde el punto de vista social ha adquirido el derecho de la propiedad. Baste mencionar que la base de la teoría del contrato social es la propiedad y para ciertos autores todos los problemas sociales que se agitan a nuestro alrededor pueden enlazarse en una de las dos grandes cuestiones, la propiedad y el trabajo. Desde su perspectiva como propiedad privada económica, está instituido del derecho sirvió para que los filósofos elaboraran doctrinas en las cuales ensalzaran en la misma medida que otros la denostaran. En su fundamentación jurídica y filosófica, varias han sido las teorías elaboradas para explicar el fundamento del derecho de propiedad entre los que citamos. La teoría de la ocupación y la especificación son las más antiguas. Para la primera, la ocupación de las cosas sin dueño extiende el dominio del hombre sobre la naturaleza, transforma la naturaleza en un bien económico y cultural, creando patrimonio nacional. Para la teoría de la especificación, la cosa queda sometida al dominio humano solo después de la transformación de la elaboración de la materia. En la teoría del trabajo, parte del supuesto que el hombre mediante el trabajo se apodera de los objetos al mundo exterior, la transforma y la convierte en valores de la convención para su beneficio, ¿verdad? La teoría de la convención o pacto, representado por Rousseau, Hume, etcétera, que habla de la mejor de una convención o pacto colectivo, el cual todos los hombres habían pactado con sentimiento táctico a la labor de los apropiantes. Es el pacto social que como resultara insuficiente, Montesquieu y Mirabeau lo ampliaron en el sentido de que todo provenía de la ley, expresión último del consentimiento social implícito. Ya hay más que la voluntad política que puede efectuar la renuncia de todos y dan un título común, una garantía para el goce de uno solo. El estado actual del problema se haya regido por la teoría social de la propiedad que ha convertido en eje del planteamiento de la función social de los bienes, en especial de la propiedad inmobiliaria. Su enfoque no es privado de la doctrina socialista, sino que ha sido un tema apasionante para los representantes de la escuela liberal. Lejos de preconizar la supresión de la propiedad o el derecho ejercido por las personas sobre la propiedad, propende a la atenuación del rigor del exclusivismo y del absolutismo a fin de que la propiedad favorezca en mayor grado al mayor número de seres, con prescindencia de quien goce la titularidad del derecho. Aprecian que la justificación del derecho de propiedad debe encontrarse en la utilidad o servicio que éste presta a la sociedad, la cual tiene el derecho de acceso a la misma. Según uno de los autores, la propiedad es el organismo de nutrición del cuerpo social, pues sirve para alimentar todas las necesidades del individuo en la lucha por la existencia. En el derecho de propiedad surge el aspecto individualista vinculado con el bienestar del individuo, que según la Iglesia pertenece al derecho natural, pero en el uso y goce de la misma surge el aspecto de la propiedad que se orienta hacia el bienestar general, o sea, la función pertenece a la ética. Por consiguiente, no puede ser este objeto de demanda si el legislador no introduce ese deber social ético del propietario con el derecho legislado. De esta manera, el interés individual encuentra una conciliación en el interés social que ha sido consagrada de manera más o menos fiel en nuestra Constitución. En el artículo 109 que resta, se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos. La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social que será determinada en cada caso por la ley. Está garantizada el previo pago a una justa indemnización establecida convencionalmente o por una sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria conforme con el convencimiento para la expropiación establecerse por la ley. Muy bien. Con esto termina la unidad número 12 que nos habla del dominio, específicamente de la propiedad, ¿verdad? Estábamos hablando de la propiedad privada, que uno tiene el poder sobre la cosa, ¿verdad? Y que nos habla que la Iglesia Católica tuvo mucha repercusión para que se pueda establecer como un derecho humano prácticamente el derecho al dominio de la propiedad. Estaré enviando la plataforma las tareas, pueden volver a leer el material para que puedan completar. Muchísimas gracias por tu atención.